A ver. Bueno, acá ya se están uniendo los chicos del Partido Demócrata. Qué lindo que estén acá. Se unió también Pili, Gloria. Un saludo muy grande a todos los que se están uniendo. Vamos a esperar. José también se unió. Hola Gloria. Estamos acá. A ver, Bernardo también se unió. Fidelio también. Bueno, vamos a esperar a que se vayan integrando más jóvenes, más chicos, y lo esperamos a Nahuel. Unos genios los chicos del Partido Demócrata que siempre nos acompañan. A ver, acá se están uniendo más. Vamos a esperar a Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Fati también se unió, qué bueno Fati verte. Ahí ya lo tenemos a Nahuel. Así que ya lo vamos a ir incorporando a Nahuel. A ver. Inés, hola Inés, ¿cómo estás? Un beso grande a Carlos. José también, saludos. Hola Nahuel, por fin, podemos hacer el vivo. Buenas noches, un placer estar. ¿Cómo estás? Con usted. ¿Todo bien? Todo perfecto, recién llegando a casa. Muy bien, ¿venís de trabajar de la radio? Así es, vengo del programa de radio, de hecho. Muy bien, muy bien. Para los que no lo conocen, pero creo que ya todo el mundo lo conoce, a Nahuel Sotelo, tiene 25 años, es escritor, es asesor político, escribió el libro Cartas de los 70 y es fundador, ¿sí? Y apoderado legal del partido político Patria Ya. Partido Republicano Patria Ya, sí. Ah, Partido Republicano Patria Ya. Nahuel, escúchame, impresionante tu libro. ¿Qué edad tenías cuando lo escribiste? Mirá, creo que ese libro lo escribí cuando tenía 20, lo terminé de escribir, de hecho, cuando tenía 23, creo, entre 21 y 23. A ver, no sé si se me ha cortado a mí la conexión o a Cecilia. Sí, ¿se me había cortado a mí? No, no, a mí, porque Ah, lo datos que es mejor. Yo te digo una cosa, a mí me sorprendió mucho cuando te conocí y me presentaste el libro, primero porque eras chico para escribir un libro de la década del 70, que no es normal en jóvenes que se preocupen por este tema porque ya como que el relato los consumió, compraron lo del relato, digamos, que no es culpa de ellos, sino lamentablemente es del gobierno que bajó un relato en las escuelas y nadie se preocupó por investigar, sobre todo los jóvenes. Por eso me sorprendió mucho cuando escribiste este libro. ¿Y qué es lo que te llevó a escribir el libro, Cartas de los 70? me acuerdo cuando charlamos por primera vez en un café, que nos sentamos, charlamos en un café allá en Buenos Aires. A mí lo Sí. que me llevó a escribir el libro fue justamente eso, de que los jóvenes estaban recibiendo solamente un lado de la historia y, y claro, y el que hablaba de la otra parte de los 70 era tildado automáticamente de facho, de defensor de militares, defensor de genocida, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces me animé a escribirlo, un poco también porque veía a mis amigos que decían, no, bueno, pero esa historia no me importa, esa historia ya pasó. Y todos creen que es algo que ya pasó y sin embargo sigue sucediendo.
porque hay familias enteras que están sufriendo estas injusticias. De hecho, bueno, ahora con el tema del coronavirus hay muertos en el penal de Ezeiza, y Tal creo que cual. es muy egoísta y muy poco solidario decir que esta historia está muerta cuando sucedió hace poco y cuando tenemos incluso a los actores principales todavía vivos. Tal cual, o sea que no podemos dar vuelta a la página ni mirar el futuro, porque lamentablemente sigue habiendo, yo las llamaría víctimas de los 70, porque los militares que están ilegalmente detenidos en estos momentos son víctimas, y vos como bien lo dijiste, muchos de ellos están, bueno, están ilegalmente detenidos, y ahora con el tema este del COVID-19, los jueces les niegan el arresto domiciliario a personas mayores, ¿sí? Personas de riesgo, ¿no? Y se lo dan, obviamente, a los políticos. Por ejemplo, al delincuente de Vudú le dieron el arresto domiciliario, y ese mismo juez que le dio el arresto domiciliario a Vudú, que tiene las causas de los militares, se los niega a los militares. O sea, vos Totalmente. fíjate la discriminación que hay, es tremendo. Y ayer murió otro militar por causa del COVID-19. Y lo siguen teniendo en los penales y se lavan las manos. Bueno, estos muertos son los muertos de la justicia y los muertos del gobierno. Pero bueno, así que bueno, terminaste de escribir el libro y vos considerás que mientras estén los militares detenidos no vamos a poder mirar, tener un futuro, mirar hacia adelante. No, yo creo que, no sé si mientras los militares estén vivos, todo lo contrario, creo que hay que aprovechar en este momento que tenemos la historia viva para aprovecharla y para no repetir los mismos errores que cometimos en los 70, porque la década del 70 yo creo que nadie la puede defender, de ningún lado. Creo Tal cual. que sucedió en Argentina la época más sangrienta de la historia moderna argentina, que en realidad uno habla de los 70 y en realidad la primera víctima de un ataque terrorista en Argentina es en el gobierno de Frondizi en los años 60, un 12 de marzo, de la chiquita de 3 años, Guillermina Cabrera. Cristina Entonces, Cabrera. creo que todas las muertes que se cargaron desde el 60 al 70, incluso al 80, están todavía, la sangre está fresca, como quien dice, y tenemos que conocer esa parte de la historia porque no es una historia muy alejada y no es una historia que esté tan distanciada de lo que estamos viviendo ahora. En ese momento, también, en la peor época también había un gobierno totalmente débil, que desarmaba a los ciudadanos de bien, donde la inseguridad había tomado las calles, donde la justicia no funcionaba. Entonces hay cosas que se están repitiendo. Yo no digo que vayamos a caer de nuevo en lo mismo porque yo personalmente lo dudo, pero sí Sí, yo podemos también, caer de otra forma y tal cual. que vamos a caer igual con miles de muertos. De hecho, hoy en día en Argentina se deben estar muriendo por lo menos 100 personas, sin ser exagerado, 100 personas a causa de algún acto delictivo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque estamos repitiendo nuevamente los mismos errores. Tal cual. Hoy estamos indefensos. Sí, Hoy es terrible lo que está pasando con el tema de la inseguridad en nuestro país. Es terrible. Y después de la cuarentena va a ser peor. sí. Y el gobierno mira para un costado. Nahuel, yo vi en un video que ofrecías dinero para, para el que te diera la lista de los 30.000 desaparecidos. Qué ocurrencia, Nahuel, ¿eh? No voy a ¿Alguien decir te la dio? No voy a decir que todavía tengo los dólares porque si no en cualquier momento me entran a mi casa, pero no, nadie apareció con la lista y realmente estaba, puse $2.500 porque era lo que tenía Mirá y que en era pos buena plata, ¿eh? Sí. sí, y en pos de la verdad yo quería tener esa lista, pero no, nadie apareció. Lo que sí aparecieron fueron insultos, bueno, de todo un poco, de lo mismo de siempre, de los intolerantes, de los violentos, que al no tener una razón o al no tener un argumento, lo único que hacen es atacar, es agraviar. Entonces yo entiendo también a esta gente que...
prácticamente pasó su vida en un relato con el tema de la verdad, memoria, justicia, 30.000 desaparecidos, y que cuando viene alguien y les dice, no, eso no es así por esto, por esto, por esto, se quedan en blanco. Y al quedarse en blanco, automáticamente van al agravio, que es lo que Mark Twain decía en una frase que a mí me encanta, que es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Entonces creo que ahí se ve Claro, justamente sí, el resultado. exactamente, y te quieren silenciar, pero de una manera agresiva, porque ni siquiera se prestan a un diálogo, a un debate, ¿sí? Es terrible la forma de actuar. Y bueno, y metiéndonos un poquito en la política, que a mí me encanta charlar de estos temas con vos. Sí. ¿Cómo te definís vos políticamente? ¿Cómo te... Si me tengo que definir, soy conservador. Me defino dentro de las ideas del conservadurismo. Y me podrías más o menos, porque no hay una definición de lo que es ser conservador. ¿A qué lo llamas conservador? Ser conservador. Hoy en día, primero que nada, el conservador es una persona que defiende lo natural y que es, por así decirlo, es práctico. Nosotros no tenemos una fórmula secreta donde vos la aplicás en Argentina y te da resultado, la aplicás en Chile y te da resultado, la aplicás en Tailandia y te da resultado, porque hay muchos que dicen, no, bueno, pero la libertad de mercado, por ejemplo, por dar un ejemplo y espero Sí, que no se sí. enojen los que están viendo, no, la libertad de mercado en Tailandia funcionó y en Singapur funcionó, entonces tenemos que traer eso. No, no tenemos que traer eso porque una cosa es Singapur y otra cosa es Argentina. Entonces hay que ir adaptándonos. Nosotros tenemos el octavo país más grande del mundo, muy poco poblado, donde si creemos que solamente el mercado va a ser la solución, estamos en un error bastante grave. Tal Entonces, cual. desde ese lado, vemos a la libertad no como un fin en sí mismo, porque la libertad por fin no tiene nada, pero sí como un medio para llegar a un bien mayor, porque como dice un Miklos Lukács, dice, ¿libertad para qué y para quién? A alguien que Sí. delinquió, ¿le vas a dar libertad? ¿Vas a luchar por esa libertad o lo vas a mantener encerrado? Entonces son pequeñas cosas que uno hacen que tome cierta distancia y obviamente que nosotros siempre tomamos a la patria como una bandera. La única bandera que representa el verdadero conservador es la bandera argentina. No tenemos ni banderas multicolores, ni banderas amarillas, ni banderas de ningún tipo. La única bandera que nos une a todos, sin importar en qué pensás, a quién votaste, tu sexo, tu religión, no nos importa, siempre tenemos una misma bandera, que es la de cada país propio. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, el conservadurismo es una ideología que es propia del lugar, no se puede exportar, no se puede sacar afuera, no podés Claro, aplicar las ideas, tenés que ir a prueba y error, prueba y error, prueba y error. y los conservadores, no sé si estás de acuerdo, que son los que defienden más o rescatan los valores de la familia, de la Totalmente. dignidad de la persona humana. Entonces, porque yo empecé y te escuché a vos la charla que tuviste con Miklos y totalmente de acuerdo, ahí me empecé a identificar más, porque no me gustaba encasillarme ni de derecha, ni de izquierda, ni liberal. Y hasta que escuché tu charla, y sí, realmente me considero, sí, más conservadora, sí, desde el punto de vista que nosotros defendemos la familia, las instituciones, la vida, ¿entendés? Pero viste que los progresistas dicen que los conservadores viven del pasado. ¿Vos estás de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo y creo que justamente es un error grande, pero ahí aclaro eso. El tema de la familia es fundamental. El conservador toma como eje principal de toda una sociedad a la familia, no al individuo y no al colectivo. La familia, que es A la, la familia, la claro. empresa que más efectiva a lo largo de la historia ha sido. Y con respecto justamente a la historia, eh, el conservador lo que sí hace es respetar al pasado.
vos no podés venir de un día para el otro y borrar absolutamente todo el pasado con todo lo bueno que tiene y también todo lo malo, porque si no, volvemos al principio de la charla. Cuando vos te olvidás de dónde venís, no sabés a dónde vas. Y cuando no sabés a dónde vas, lo más probable es que termines siendo manipulado y manejado por ideas, por personas, por gente que es de afuera y que lo que menos quiere es el bien para tu país. Lo único que quieren es sacar un beneficio de propio de que puedas darle o que pueda dar el país. Pero si uno sabe, si uno respeta y si uno conoce realmente la historia de nuestro país, sabemos las cosas buenas que tenemos y sabemos los errores. Por eso yo siempre digo que hay que conocer el país, que hay que conocer nuestra cultura, que un país que defiende su cultura jamás en la historia va a poder ser colonizado por ideas extranjeras, por ideas de afuera. ¿Y hoy cómo estamos? Hoy, en el día de hoy, ¿cómo estamos? ¿Defendemos la cultura? ¿Cómo Yo está la familia? Yo creo que hay muchos jóvenes que se están levantando y están defendiendo a la familia, las tradiciones, han entendido justamente esto de la tradición con mayúscula, la tradición como pilar fundamental de una sociedad, como es la sociedad Tal cual. argentina. Pero también la otra vez hablaba con un amigo y me dice, porque me mandaron un mensaje muy lindo diciendo bueno, era progresista, que después de haberme leído y escuchado había cambiado de idea, y me dice un amigo, no esté tan contento, porque por uno de los nuestros son tres de ellos. Y en cierta forma es así. Ahora sí creo de que a los jóvenes, sobre todo, no hay que ir con la idea chocante de enfrentar ideologías, que es algo que está muy de moda ahora porque creemos que las redes sociales la podemos sacar al campo externo. Y lo que menos tenemos que hacer es ir a chocar ideas con alguien que vemos que esté equivocado. Porque cuando nosotros vamos a atacar la idea de ellos, automáticamente esa persona va a generar un campo de defensa. Entonces va a levantar las barreras y no va a dejar, automáticamente se va a bloquear, como la frase de Mark Twain. Sí, Más sí, fácil sí. engañar que convencer de que ha sido engañado. Entonces, creo que una tarea fundamental es que tenemos que armarnos de paciencia, armarnos de compasión y ir de a poquito diciendo datos, 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 porque yo siempre digo, la verdad está de nuestro lado. La verdad nunca puede ser una construcción social, como quieren hacerlo creer. Entonces está de nuestro lado, la verdad. Claro, claro, Bobby, sí. Sí, lo que pasa es que fueron Sí. muchos años que se han metido en la educación, que han bajado los planes educativos que el gobierno quería. Entonces es muy difícil ahora dar vuelta todo eso. Sí, totalmente. Y bueno, y ahí estoy leyendo un comentario de Leandro Martínez, que dice, y con los orcos del conurbano, ¿qué hacemos? Se reproducen en triple. Bueno, pero ahí hay otra crítica que yo hago, y repito, no quiero que nadie se enoje, pero otra crítica que yo hago de la centro derecha o de la derecha es que nos quedamos en las redes sociales y creemos que la sociedad va a cambiar porque nosotros dimos nuestra opinión en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y la verdad es que eso no va a suceder. Y les voy a decir otra cosa. La persona que sabe, que ha caminado las calles, sabe que ningún pobre quiere ser pobre. La mayoría de los pobres quieren ser de clase media. Entonces, tenemos que salir y caminar las calles y llevar nuestras ideas, nuestra propuesta, pero no quedarnos en una red social criticando o hablando, porque no vamos a cambiar nada. Las redes sociales no cambian absolutamente nada. Tenemos que salir y pisarle la calle a los punteros del radicalismo, a los punteros del peronismo, salir y conocer. Hay gente de nuestro sector que no sabe cómo vive la gente a 20 cuadras, que la está pasando mal, que no está comiendo, que se está cagando de hambre, y perdón la palabra, pero que los niños no han ido al colegio, entonces están sufriendo violencia intrafamiliar porque los padres ya no lo soportan, porque ya no tienen contención. Entonces, esa es la sociedad que nosotros queremos representar, y para que nosotros querramos representar esa sociedad, tenemos que conocerla, que es algo que está faltando. Entonces, Tal tenemos que cual. Sí, salir de las redes e ir a los barrios. sí, sí, un mayor compromiso, digamos. Hay que salir. Yo trabajo, obviamente, en una fundación, en la villa,
y sé perfectamente que a nadie le gusta vivir en la pobreza, que no quieren que le den un plan social, que la gente pide que le des trabajo y es feliz porque estás dignificando a la persona humana, ¿sí? Y no recibiendo algo de arriba, que aparte no te alcanza, o que le dan los subsidios para utilizar después a la gente para que vaya a tal marcha. O sea, lo que necesita nuestro país hoy en día es la educación, trabajo, disciplina, un orden, que sepa que a tal hora se levanta, que tiene que cumplir con este objetivo. La gente es feliz así. Yo te lo puedo asegurar porque cuando voy a la villa lo vivo. Pero lamentablemente volvimos a tener un gobierno, y no, la verdad que todos estos años Sí, sí. tuvimos, no, No es no podemos cambiar. hablar de me corregí sola, fueron que desde el Estado, tac, a la gente humilde, a la gente pobre, subsidios, y la mantenían así, con subsidios, que los pagamos nosotros, y nosotros no queremos que nuestra plata vaya así, nosotros queremos a esa gente ayudarla, darle trabajo, o sea, va a costar, yo espero que no, mucho tiempo en cambiar todo ese aparato. Se puede hacer, lo lograremos hacer, nos uniremos. Yo digo, ¿por qué no nos podemos unir la gente que pensamos así, que queremos a la familia, que pensamos en valores, que pensamos en la dignidad de la persona humana, en el trabajo, en la educación, que son los pilares para sacar el país adelante? ¿Por qué no nos podemos unir? ¿Por qué no podemos trabajar juntos? Como en realidad es la izquierda. La izquierda cuando tiene sus diferencias, pero cuando tiene que salir, sale todas juntas. Cuando tiene que votar, bueno, votan para que suba su candidato juntos y dejan los problemas a un costado. ¿Qué pensás vos de todo eso? Yo comparto absolutamente todo. Creo que, como dije anteriormente, la derecha, la centro derecha tiene que salir a caminar las calles, tiene que salir a contar, porque la otra vez me decían, no, pero en el conurbano odian a la derecha. No, no odian a la derecha. En realidad, a mí hablar de derecha e izquierda me parece algo viejo, pero lo vamos a utilizar por el Sí, contexto sí, para explicar. Pero la gente en conurbano no odia a la derecha, odia lo que le hicieron creer que es la derecha, que eso es muy claro, distinto. Entonces te claro. dicen, la derecha es Macri. No, hermano, la derecha no es Macri. No hay forma Sí, que la Macri, derecha no, sea Macri. Entonces, no es que odian la derecha. La gente pobre, la gente humilde, la gente del conurbano, la gente en general, todos quieren vivir seguros y lo que tenemos propuestas para la seguridad siempre ha sido la centro derecha o la derecha. ¿Por qué? Porque los progresistas, la izquierda y todos los gobiernos fracasaron. Para la educación, nosotros queremos la disciplina. La persona que se acostumbra a la disciplina está capacitada para afrontar cualquier inconveniente que le presente la vida. Si vos no tenés disciplina, vas mal, ¿qué es lo que han intentado? Entonces, claro. por eso también tenemos que entender que lo que se llamó la fábrica de pobres realmente ha sido un aparato para mantenerse en el poder de estos gobiernos, pero la culpa no es de las personas que hoy tienen hambre y que llega el domingo. Yo entiendo, me van a criticar, pero la culpa no es de esa persona que llegó el domingo y le dieron 1.000 pesos para ir a votar a su candidato, al candidato que le dio la plata, y vos no le podés echar la culpa a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona con 1.000 pesos come, con 1.000 pesos No, alimenta a su hijo, lo que sea que haga. La culpa la tenemos las personas que estamos bien, que podemos comer, que por lo menos tenemos un techo y que no estamos haciendo nada. Porque para hablar es muy fácil, para criticar por las redes sociales es muy fácil, para separarnos por las redes sociales, y ahí voy al tema que me preguntaba, es sumamente fácil. Separarnos, vamos a encontrar 1.000.000 formas de separarnos, pero nos tenemos que juntar, ver, ponernos de acuerdo en 7 de 10 puntos y empezar a hacer política, porque si no, seguimos estando afuera, porque en el Congreso se siguen debatiendo las leyes adentro y nosotros estamos discutiendo lo que se debate adentro, pero no tenemos ni voz ni voto. ya, Y la gente que quiere que todo sea como ellos piensan, lamento decirles que tienen que ir y armarse una secta, porque la política sectaria va a seguir siendo el 0,1, el 0,5, el 1,2. Si quieren claro. ser secta, bueno, júntense con quien tienen 10 puntos de 10 puntos. Lo que queremos por lo menos empezar a tener voz, a poder hacer un cambio adentro, tenemos que coincidir en 7 de 10 y le demos para adelante. No me importa quién es más Totalmente. conservador, quién es más nacionalista, quién es más liberal,
nos centremos en los puntos importantes, en 7, y hagamos política. Y si en algún momento tenemos que debatirnos y pelearnos, que sea dentro del Congreso, no por una red social. Tal cual, comparto plenamente lo que vos estás diciendo. Mirá, por culpa de todo eso, de no sabernos unir, hoy tenemos el protocolo del aborto en Cava. Es Totalmente. una vergüenza. De las chicas de 13 años, las nenas de 13 años en adelante, pueden abortar sin autorización de los padres. O sea, que le están quitando, y yo estoy en el tema de la educación, porque aparte soy docente, me están sacando la patria potestad, a los padres nos están sacando la patria potestad. ¿Qué mejor que los padres saben lo que es mejor para sus hijos? Que los conocen y que saben cómo los pueden ayudar. Acá no. Acá una chiquita de 13 años puede ir y decir que quiere abortar, le ponen un tutora y puede abortar tranquilamente. Sí. Es una locura hasta 18 meses. Sacá al chico y acuchillalo. O sea, y lo tenemos porque no nos supimos unir, porque perdimos espacios, por peleas tontas o por mirarnos al ombligo, ¿viste? Estar en ese mismo, qué sé yo, pensando en que uno quiere saber, ¿viste? Ser referente y salir, y perdemos las oportunidades, se nos escapan de las manos. Bueno, tenemos la ley de educación sexual. Sí, O sea, y bueno, referido a eso justamente, y por ahí me dicen que soy extremista, pero lo único que hace falta es leer en el mismo manifiesto comunista de Marx y Engels, dice que acaso nos acusás de querer sustituir la educación de la familia por la educación de la sociedad. Sí, somos culpables. Es decir, que eso que vos estás diciendo, Cecilia, es exactamente lo que está publicado y lo que se publicó años atrás, que a través de la Revolución Cultural llegó. Han suplantado la educación de la familia por la educación de la sociedad, que no es otra cosa más que la educación del Estado. ¿Por qué? Porque hay otra cosa, claro, otro error que han cometido los padres, que es que se creyeron que educar a los hijos era simplemente llevarlos a un colegio, pagarles las clases de fútbol, pagarles un deporte, un baile y que pueda estar tranquilo. Y esa no es la educación con la que nuestra nación fue grande. Eso es lo que han hecho creer. Entonces ahí hay un gran problema y hace falta verlo. Y como te decía recién, el tema de las discusiones, sí, nos sentemos en un café y tengamos las discusiones. Ahora en política vamos a hacer una fuerza, si no vamos a seguir debatiendo desde afuera y vamos a seguir estando como francotiradores disparando sin lograr nada. Entonces creo que nos tenemos que poner y convencer de que se están llevando puesta la educación. Hace 8 meses que los chicos de la Argentina no van a clases y nadie se da cuenta de eso, nadie habla. En los medios no se habla de la exactamente, educación. Es una locura. Han perdido, exactamente. han perdido absolutamente un año. Gente que no se puede recibir, los chicos que no pueden pasar a la primaria, a la secundaria, y nadie habla. ¿Por qué? Porque nos hicieron creer que la educación la va a dar la sociedad, la va a dar el Estado. Y justamente ahí es donde estamos fallando. Tal cual, comparto y aparte lo vivo en los barrios humildes donde yo voy, los chicos no tienen colegio, no tienen colegio, escúchame, dicen que se los mandan por celular, pero no tienen ni celular, no tienen ni para cargarlos, o sea, nada, están totalmente desprotegidos. Pero bueno, el tema de la educación es un tema muy grave en nuestro país, yo creo, más cuando el Estado se mete y pretende ocupar el lugar de los padres. Yo no quiero ser extremista, pero no quiero que pase como en Canadá, que cuando los padres no pueden mandar sus hijos, o sea, los padres que tienen formación, que tienen una cierta educación y que no están de acuerdo con la ESI y no quieren mandar sus hijos al colegio, tienen que hacer educación a distancia para que no reciban todo lo que le quieren meter el Estado en la cabeza a los chicos. Y acá vamos a andar así también, porque es obligatoria. Y vos escribiste un artículo, ¿no? De por qué la izquierda está ganando. Y en ese artículo, que bueno, vos también tocabas la problemática de la educación, decías que hay un supervisor, ¿no? Para que le ponen
Sí, la para, ley establece un supervisor para ver cómo se dicta la educación sexual integral, si se está dictando bien, si se está dictando mal, cuando ni siquiera pasa para matemática, lengua o otras materias que realmente son mucho más importantes que una educación sexual integral con ideología de género, ¿no? Que ahí está el problema. Yo personalmente, no me opongo a la educación sexual, siempre y cuando sean valores. tal cual. Tal cual, comparto con vos. Y en tu artículo, para que me lo cuentes, porque no sé si muchos, Nahuel escribió un artículo para la Fundación Libres, que decía por qué la izquierda está ganando. ¿Sí? Un poco, bueno, es lo que charlamos, pero específicamente vos hacías alusión al tema del aborto, bueno, y a estos temas. ¿Por qué, Nahuel, un poco? Contanos un poquitito de tu artículo. Bueno, en realidad es un extracto del libro del que estoy escribiendo, del segundo. Mira, Entonces viene todo un desarrollo anterior y ahí puse esa partecita nada más. Pero básicamente es porque no hemos sabido analizar las luchas y las batallas. Nos hemos creído que la pantalla, nos creímos la pantalla. La izquierda funciona de la siguiente forma: ellos se movilizan, toman las calles, dan marchas, hacen marchas, dan charlas en los colegios, en las universidades, pegan panfletos en los edificios públicos y avanzan. Van por una ley total. En este caso vamos a sí, poner el ejemplo del aborto. Perfecto. Vean y ven hasta dónde hay una oposición. Si la oposición aparece, y es una oposición fuerte, saben que tienen que retroceder, que fue lo que se llamó la ola celeste. Las sí, personas salieron a la calle a defender la vida, a estar en contra de la legalización del aborto. Fue una oposición fuertísima, que se movió, que tomó las calles, que hizo exactamente lo mismo que había hecho el sector progresista, lo hizo el sector verde, lo hizo el sector celeste. Entonces hubo un choque de fuerza. Perfecto. La izquierda retrocedió, pero hasta acá, nosotros nos fuimos, pensando que habíamos ganado la guerra, pensando que habíamos ganado, entonces ya está, se rechazó la ley del aborto. Lo que hicieron ellos fue volver a tirar todo su aparato y volvieron con marchas, volvieron con panfletos, con folletos, con todo, y avanzaron a la educación sexual integral. Como ya para la educación sexual integral la gente ya estaba cansada o no estaba atenta o te habían hecho creer que en realidad la educación sexual era para que no haya tantos abortos, te metieron sentimiento, perdiste la razón en ese debate, entonces, ¿qué hizo la gente? La gente, incluso mucha del sector celeste, empezó a apoyar la educación sexual sin haber leído el proyecto y sin saber lo que eso significaba. Entonces, ¿qué pasó? claro. Hubo una oposición muy pobre. Como vieron que la oposición era pobre, avanzaron. Y avanzaron en la ley Micaela, en la ley de la educación sexual integral, entonces ellos Sí. ganaron. Pero ¿qué sucede? Ahora, como esa ley ya está aprobada, ya metieron, como en una lista de supermercados, ya metieron un tic en uno de sus objetivos. Entonces ya lo tienen. Ahora saben que lo único que tienen que hacer es volver a presionar con el tema del aborto. Porque tarde o temprano, si nosotros no hacemos nada, no nos unimos, no nos levantamos, va a salir. Entonces ellos ya tienen un tilde ahí. Después sacaron el protocolo del aborto, que el protocolo del aborto es básicamente la ley del aborto. Lamentablemente, es prácticamente eso. Entonces, cuando sacaron el tema de los protocolos, como lo hicieron en distintas provincias, la gente no salió. No hubo una oposición fuerte. Sí, ya sé, habrán salido algunos, lo entiendo, ¿sí? Pero no fue la gran masa como fue con la oposición del aborto. Entonces, fueron ganando, ganando, ganando. Y nosotros nos hemos acostumbrado a siempre reaccionar. Estamos esperando que ellos vengan por algo para nosotros reaccionar. Y ahí es donde estamos perdiendo, y ahí es donde está la victoria de la izquierda. Por eso es que la izquierda se ha vuelto tan fuerte. Corrieron absolutamente todo a la izquierda. Entonces, esa es básicamente el resumen de por qué estamos perdiendo y por qué está ganando la izquierda. Sí, comparto. Lamentablemente es triste. A mí me tocó, yo fui a la marcha en contra del protocolo de acá de Cava, que nos juntamos ahí en la casa de la reta a pedirle realmente que vete el protocolo, que es terrible lo que dice, y era triste
en parte ver la poca gente que fue. Está bien, hay algunos que tienen miedo porque nos agarró el tema de la pandemia, pero si yo lo tengo que poner en una balanza, van a asesinar a chiquitos. O sea, van a asesinar. Entonces, yo digo, bueno, hay que salir a la calle. ¿O qué tenemos que esperar? ¿Sí? ¿A cuántos chicos van a asesinar? Es terrible, pero es así. ¿Qué vamos a hacer? Mira, a ver si tuviéramos que achicar el Estado, ¿por dónde empezarías? No, pero hay muchísimo para achicar. Desde el Ministerio de Género, de la Mujer y de todas esas cosas, hasta el INADI, Derechos Humanos. Perfecto. Sí, no hay mucho para achicar. De hecho, por ahí veía el comentario de Santi que comparto totalmente. Achicar el Estado es agrandar la nación. Sí, completamente. Lo que sí, no estoy a favor de la eliminación total del Estado. Para mí eso es una locura en un país como Claro, Argentina. yo también, claro. Pero sí necesita achicarse. Yo también, obviamente, comparto con vos sacar la Secretaría de la Mujer, que no sirve para nada, el INADI, que no sirve para nada, la Secretaría de Derechos Humanos, que tampoco sirve para nada, porque vive del pasado, vive de las indemnizaciones que se les pagan a los familiares de los guerrilleros, y hacer todo un negocio con la década del 70, y no se preocupa hoy por el chico que se muere de hambre en la calle, por la gente que no tiene trabajo. Comparto, eso lo sacamos. Te voy a votar, Nahuel, te voy a votar. Si llegas a postularte, tenés mi voto. Me parece perfecto. ¿Y no estás de acuerdo, yo siempre digo, de bajarles el sueldo a los diputados? Tienen demasiados privilegios por lo que hacen. Y yo creo que esa gente, o la mayoría de la gente que se mete en política, son muy pocos los que se meten por vocación, ¿sí? Sí. Sino que se meten Pasa, para lucrar. ahí vamos a entrar en un debate. ¿Por qué? Yo no sé cuánto está el sueldo hoy de un diputado. La verdad que no tengo idea. Pero, por ejemplo, hoy justo me saltaba un recuerdo en Facebook donde, si por ahí hay gente que me conoce hace mucho, se va a acordar. Yo trabajaba en un call center de lunes a sábados. De lunes a viernes Sí, trabajaba a la tarde, los sábados eran rotativos, a veces a la mañana, a veces a la tarde. Cuando yo trabajaba a la mañana, agarraba mi auto y de la gente que me escribía en Facebook, me iba, recorría 300, 400 kilómetros en la provincia donde estaba, y me iba a juntar con una, dos o tres personas para hablar de lo que yo creía. O sea, realmente fue una época donde casi, prácticamente pude recorrer, yo estaba en Córdoba, recorría muchos pueblos de Córdoba. sí. Eh, Eso es política. Eso a mí lo bancaba de mi bolsillo y de hecho hasta el día de hoy hay cosas que me banco de mi bolsillo, la mayoría de las cosas, de hecho. ¿Qué sucede? Eh, los diputados hoy en día prácticamente no hacen nada, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tendrían que tener un sueldo justo, un sueldo alto, sí, no estoy de acuerdo en que se le bajen los sueldos y que ganen como los docentes, en todo caso que los docentes ganen como los diputados. Sería mucho mejor nivelar para arriba que siempre estar viendo el nivelar para abajo. Pero sí creo que se tendría que pagar de acuerdo a efectividad. A ver, si vos no vas a la sesión, bueno, tenés un descuento. Si vos no presentás proyectos, bueno, tenés un descuento. Si no tenés la oficina abierta para recibir a la gente que vos representás, tenés un descuento. Creo que se tendría que ir por ese lado más. ¿Por qué? Porque si vos tenés un diputado que trabaja, el diputado que trabaja, en teoría, se tiene que recorrer su provincia, por eso cobra desarraigo, se tiene que recorrer su provincia, estar en constante contacto con la gente, no como la ministra que tenemos hoy Pero, en día de seguridad. Entonces, claro, para eso sí se necesita. Y hoy en día, lamentablemente, todo es caro. Vos te vas en tu auto, te tenés que pagar un hotel o lo que sea, es caro. Entonces yo sí creo que tiene que haber un sueldo alto porque yo considero de que los mejores tienen que llegar a la política. Ahora, ¿qué perfecto. sucede? ¿Qué sucede? Dale, Sucede lo contrario. Hoy en día la claro, política en los partidos tradicionales se ha convertido en el amigo de, el sobrino de, el hijo de,
Y si vemos el Congreso, hay apellidos que se repiten de hace 100 años, no hace 10, 20, Están hace los 100. mismos, Bueno, pero claro. eso es culpa nuestra. Yo no le puedo echar la culpa a ellos, porque para que ellos hayan hecho eso es que nosotros lo permitimos. Y es otro de los errores que creo que tienen los jóvenes, que yo los tenía, en cuanto a liberales y conservadores, y creo que hoy están creyendo de que el liberalismo está en la mejor época posible, que el conservadurismo está en el mejor. A ver, ahí no sé si se cortó. Ahí se cortó, pero no te estoy viendo, o sea, te escucho, Ah, bueno, ahí está. ahí está bien, ahí está, ahí está. A Lo ver, que iba a sí. decir, el conservadurismo nunca ha estado tan mal como ahora, el liberalismo tampoco, el liberalismo tuvo la UCD, que tenía representación en el Congreso, que llegó a gobernar una de las ciudades más importantes del país, la tercera ciudad o la segunda ciudad más importante del país, que es Córdoba, llegó a tener una intendencia en Córdoba. El conservadurismo junto con el nacionalismo tuvieron al Modín, que tenían representantes en la Cámara de Diputados, que tenían intendencias, y en realidad, ¿qué sucedió? Nos empezamos a pelear y nos empezamos a focalizar o nos hicieron creer que los debates estaban adentro de una red social y a través de la computadora. Y no, la derecha, y espero que no tomen mal esta palabra, pero la derecha por esencia es popular. Y la derecha tiene que ser popular, tiene que estar en las calles, no en las redes sociales. Sí. No nos creamos ese cuento de que la derecha son todos burgueses de clase alta, no. Todo No, lo no, no, contrario. Todo lo claro. contrario. Sí, José, estoy totalmente de acuerdo. A lo que voy es que llegaron, es que tuvieron un espacio donde llegaron. Hoy no tienen partido. Hoy no hay un partido nacional liberal. Eso era lo que Tal voy. cual. Después Cámara fue un Hay desastre. 8 partidos, entre 8 y 9 partidos liberales. Entonces vos decís, ¿por qué no se unen? O sea, no entiendo por qué no se unen. Totalmente. Totalmente. Bueno, Y la derecha, esa es la lucha llegaremos, constante. claro, y bueno, y llegaremos a tener un partido para poder votar en las próximas elecciones, para que por lo menos meter diputados como la gente, diputados que sean fieles a sus principios, que no se dejen comprar por nadie. ¿Entendés? No queremos otro Borocotó, ¿te acordás el caso de Borocotó? Sí, Que sí, se por dio supuesto. vuelta, o esa diputada que entró por Macri, que hizo toda su campaña en contra del aborto, pisa el Congreso, tocan el tema del aborto y ya es pañuelito verde. Yo, esa gente no la quiero, no tiene convicciones, no tiene valores, no tiene nada. ¿Entendés? Esa gente no sirve en el Congreso. Llegará alguno, viste, que vos decís, necesitamos, es verdad, necesitamos meter gente. Mira, Cecilia, yo creo que en distintas provincias va a haber una unidad de la centro-derecha. En Santa Fe, por lo menos, yo estoy tratando de que haya una unidad. En Córdoba creo que también están muy cerca de unirse liberales, conservadores, al igual que en Santa Fe. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo esto nunca lo dije, pero vamos a aprovechar y lo voy a decir. Yo creo que una figura que puede llegar a unir a la centro-derecha es Francisco Neto, al cual nosotros vamos a apoyar, Ah, Francisco. y creo que es una de los mejores cuadros que puede llegar a tener la política, incluso a futuro, porque es un hombre muy joven y sumamente capaz. Por Cava. Por Cava. Después, Sí. en provincia de Buenos Aires es muy difícil que se unan porque hay una lucha tremenda de egos. O de egos, de ideas, no sé, no quiero que nadie se enoje, pero hay una separación que naturalmente creo que no se va a poder unir. Justamente en donde deberían unirse para meter más gente, para meter diputados, justamente, que Buenos Aires te da las máximas posibilidades. Bueno, ahí justamente creo que va a estar muy complicada la unión. Ojalá que haya una unidad y que podamos meter en el 2021, porque es muy importante las elecciones de 2021, es muy importante, porque si nosotros no presentamos una oposición, nos van a llevar por adelante, nos van a llevar por encima, nos van a llevar puestos. Hoy veía un video de una senadora de Cambiemos que le pedía perdón para hablarle a la presidenta de la Cámara del Senado, Cristina. Esa no es la oposición que necesitamos, y mucho No, menos es la oposición que claro. necesitamos en este tiempo. Tuvimos casi
60 días de cuarentena donde ningún opositor salió a hablar. Y de hecho hoy en día las voces son muy blanditas, están negociando otras cosas. Otra de las cosas, veamos bien el tema de la corte. Yo no sé si van a avanzar o si justamente es una pantalla, como sucedió, como Yo contamos no sé recién. hasta qué punto puede llegar a ser una pantalla, porque todos estos cambios en la justicia que quiere hacer el presidente, para mí, no sé si es así, para mí se hablaron antes, para darle intimidad a Posiblemente, Cristina, ¿sí? posiblemente, Porque pero Cristina está en veamos, ese lugar y va a seguir en ese lugar, va a seguir estando en el gobierno para no ir presa por todas sí, las causas de corrupción. Entonces eso la mantiene a salvo. Y necesitan la justicia adicta. Y la justicia, lo que hemos visto todo este tiempo, que se ha sometido al poder político de turno. Yo te lo vivo con las causas de los militares. Tenemos gente presa con 17, 18 años de prisiones preventivas y siguen detenidos. ¿Entendés? Cuando a Delía, cuando a Vudú, cuando a Debido, delincuentes que nos estafaron a nosotros, ¿sí? Le dieron el arresto domiciliario. por Esa eso, es la pero justicia que tenemos. yo comprendo, pero por eso digo, la justicia ya está, ya la tienen. Por eso yo estoy viendo o estoy tratando de analizar a ver si no es un pantallazo para sacar otra cosa por abajo, que eso sería también grave. Porque la justicia, mal que mal, ya la tienen. A ver, sabemos nosotros dos que Cristina, por más que no se toque la justicia, que quede así, Cristina no va a ir presa, Cristina no va a ir a indagatoria, Cristina no va a hacer absolutamente nada. O sea, que eso ya lo tienen. Por eso es, y es muy difícil lo que quieren hacer. Es medio complicado que logren el objetivo. Entonces, habría que ver si no están jugando para ver qué mandan por detrás. De todas formas, hay que rechazarlo, de más está decir, ¿no? Pero bueno, el problema, volvemos a lo mismo, no hay una oposición. Lamentablemente no hay oposición. ¿Y por qué? Porque en el 2019, en vez de unirnos, nos peleamos. Y todos queríamos ir por un lado distinto ¿y qué pasó? No tenemos representantes. En la Cámara del Senado no tenemos representantes en el Los que Congreso, podían nada. haberse unido, los que podían haberse unido, hubiesen limado asperezas y poner por encima de todo al país, ¿entendés? Y no lo ponen al país adelante. Entonces nosotros estamos sufriendo esas consecuencias. Pero te digo, porque es todo así. Por ejemplo, con el tema del aborto, las manifestaciones impresionantes, cuando se debatía la ley del aborto en el Congreso, después venían las elecciones, acá en Cava se hizo una lista provida, ¿sí? Vos fíjate que habían salido un montón de providas al Congreso, se manifestaron, y a esa única lista provida que se presentaba en Cava, no la votaron. Entonces, Sí, para que te que así no vamos a salir nunca adelante. sí, sí, yo comparto eso. También creo que personalmente no creo en que sea, creo que te refería a la lista de Gabriel Valerini. Ah, sí, Ah, sí, bueno, sí, sí, a la lista Gabriel de Gabriel Valerini es Valerí. una excelente persona, una Es persona una muy excelente, capacitada. Lo que yo no comparto, en este caso no, porque con Gabriel sé cómo piensa, sé lo formado que está, pero sí, yo no comparto que se haga esto es opinión personal y no quiero que me maten, sí, pero sí. que no se haga campaña solamente con el tema del aborto. Para mí hoy los problemas son muchísimos. No, claro. A lo El que tema del aborto es un tenemos que problema muy grave en nuestro país, pero también hay otros problemas, Por eso, tenemos que ¿sí? ser inteligentes de hacer una propuesta electoral seria, no solamente que lleguemos al sector provida, sino que aquellos justamente que están sufriendo la inseguridad, que están sufriendo la falta de empleo, que están sufriendo la falta de educación, y no centrarnos solamente en un tema, porque si no, nos va a volver a pasar lo mismo. Vayamos con una propuesta seria, siempre nos comparamos con Vox, siempre nos gusta compararnos con el Partido Republicano, bueno, tenemos que actuar de acuerdo a eso. Tenemos que hacer una propuesta totalmente seria que abarque absolutamente todos, por lo menos las principales temáticas del país, y a eso presentárselo a la sociedad. Entonces, cuando logremos eso, recién ahí vamos a poder empezar a hablar de Vox, de Partido Republicano, entonces, primero logremos eso, porque si no es como vos decís, Cecilia, vamos a seguir siendo casi nada.
lamentablemente. Sí, sí, esperemos lograrlo. Yo te digo que, por ejemplo, cuando uno ve, te unen en los grupos de WhatsApp, viste que te van uniendo a distintos grupos o a distintos partidos, y vos decís, te van sumando a distintos grupos que más o menos pensamos lo mismo, que no nos podemos juntar, ¿entendés? O sea, roguemos que nos podamos juntar de una santa vez para cambiar las cosas, si no va a seguir igual. Y vos, Nahuel, en estos momentos ahora, ¿qué estás haciendo? Bueno, nosotros estamos trabajando con la gente del Partido Republicano Patria Ya, con la gente de Recrear. Yo estoy en mucho contacto con la gente de Ricardo López Murphy y con la gente del Partido Libertario. También con Juan José Gómez Centurión tenemos una charla una charla que tendremos que concretar cuando pueda viajar a Buenos Aires para justamente ver si se puede haber un proyecto de unidad. Yo quiero presentar, por lo menos a donde estoy yo, en provincia de Santa Fe, y hay mucha gente que lo ve así, estamos trabajando en una lista de unidad, donde podamos decir, estos somos, tenemos 7 puntos en común, los otros los debatimos. Un tema que a nosotros nos dividía mucho era el tema del aborto, como recién decíamos. Los liberales, hay sector del liberalismo que está a favor del tema de... Con Echevarne también hablamos. Hay un sector que está a favor del tema del aborto. Perfecto. Vamos al tema del aborto. Digo esto porque siempre la división. Y cuando uno busca unidad, puede encontrar unidad. Están a favor del aborto. Perfecto. El proyecto que se va a tratar en el Congreso es aborto seguro, legal y gratuito. Vos como liberal, ¿vas a votar a un proyecto de aborto seguro, legal y gratuito que lo pague el Estado? Si me decís que sí, bueno, evidentemente no sos liberal, sos del Frente de Izquierda de los Claro, Trabajadores, andate, cruzate bando o andate claro. con Fernández. Ahora, si sos liberal, vas a votar en contra. Entonces, si vas a votar en contra del aborto seguro, legal y gratuito, ¿por qué vamos a estar peleando? Si en el Congreso, cuando nos sentamos, vamos a votar los dos en contra, porque no estamos de acuerdo. Yo por principios científicos, por valores, por todo lo que sea. Y vos Claro, porque porque si no sos liberal. Entonces, ¿para qué nos vamos a dividir y nos vamos a pelear por ese proyecto? Ahora sí, ojalá, no sé, en 50 años no se haya sacado el aborto y tengamos que debatirnos entre conservadores y liberales, pero adentro del Congreso. Y no saquemos los bocos adentro del Congreso, porque tenemos que hacer un espacio político donde se debata ideas. Acá se acostumbró a que los que entran tienen que votar todos iguales. Todo el partido vota igual, lo que dice el líder es lo que va a hacer el mismo, los diputados del partido. Entonces, si esa es la democracia, no funciona la democracia, no sirve. Tenemos que generar espacios de poder porque nos vaciaron los partidos políticos. No estamos discutiendo adentro de los partidos políticos. Creemos que todos tenemos que pensar igual y vamos a terminar siendo sectas, mientras que ellos, muy Claro, van inteligentemente, ganando terreno, tal cual, comparto. ¿Y vos creés que el macrismo va a seguir siendo la oposición bueno, yo creo que al hoy no es gobierno? oposición. No De es, hecho, es funcional. claro, es funcional. ¿Cuál Sí. sería? Bueno, igualmente hablamos, no hay oposición. No, para mí, hoy en día no hay oposición y tengo miedo del 2021 de que el oficialismo logre mayoría. Porque si logra mayoría, van a volver a tener todo el poder. Y para que no suceda eso, tenemos que unir a la centro derecha, tenemos que entender que no se juega un partido político, no estamos jugando por una bandera partidaria, estamos jugando por la bandera argentina, porque si no, Claro. ya hemos visto, apenas asumió el gobierno, tuvimos la cuarentena y todo, y no tenemos oposición, imagínense lo que es si el kirchnerismo logra la mayoría, ¿qué nos espera a No, nosotros? no, no, perdimos, porque se llevan puesto, bueno, como ya se lo llevaron puesto, el país, todo, absolutamente todo, el país cae en la miseria total y absoluta, peor de lo que estamos ahora. O sea, esperemos podernos unir. Ah, y decir fuera, acá una de las chicas Inés pone, fuera las listas sábanas. Sí, también es un tema
un tema a reformar. Y ahí, perdón, ¿por qué digo que nos Sí, tenemos que unir? Porque prefiero que tengamos 2 diputados que digan las cosas a tener 100 diputados que se quedan callados. Como la famosa claro, frase, hace más ruido un claro. hombre gritando que 100 callados. Bueno, tenemos que unirnos para meter aunque sea 2 o 3 diputados para tener voz en el Congreso. Por eso van a plantear esa dicotomía entre república, o el PRO lo va a plantear así, o república Sí, sí, o lo que está ahora. lo he Entonces, visto no antes. estamos en eso. Tal cual, comparto. Esperemos tener 1 o 2 diputados que se enfrenten, que digan lo que tienen que decir, que no les importe lo políticamente correcto. Cuando escuchamos a esos diputados de Vox hablar en el Congreso, realmente yo los envidio. Los envidio y decimos, ¿cuándo vamos a tener unos diputados así? No lo logramos. Bueno, esperemos lograrlo en las próximas elecciones. Nahuel, te dejo cerrar, porque ya se nos Me pasó está. la hora. Sí, sí, ya se pasó la hora, quedan 4 minutos. Cerramos, Nahuel. Antes que nada, bueno, te quería felicitar, obviamente, por toda tu lucha. La verdad que yo estoy un poco más optimista porque veo que los jóvenes se están moviendo más. Tenemos los chicos de Fundación Libre, los chicos del Partido Demócrata, los de la Resistencia. Bueno, verlos a todos ustedes trabajando juntos, me da esperanzas de que las cosas comiencen a caminar en nuestro país. Pero te dejo cerrada vos. No, bueno, muchísimas gracias por esta charla. Para mí siempre es un honor hablar con usted, Cecilia. Eh, y tomo eso último que dijo, el tema de que los jóvenes nos estamos uniendo. Nosotros no tenemos problema, hablamos siempre con los chicos del Partido Demócrata, hablamos con los jóvenes de NOS, hablamos con los jóvenes del Partido Libertario, y nosotros no tenemos divisiones. Sabemos, porque tenemos miedo a lo que viene si nosotros no nos unimos. Nos podemos juntar, tomar un café, tomar una cerveza como jóvenes que somos, y plantear una opción para una Argentina en futuro. Entonces, sobre todo los jóvenes, es que tenemos que empezar a tomar esos espacios de poder dentro de los Tal partidos. cual. Si no, los partidos políticos los van a seguir manejando las mismas personas. Entonces, a todos esos jóvenes que están en política, que está bárbaro, que está buenísimo, y a mí me apasiona, yo desde los 15 años hago política, tenemos que empezar a hacer lo que no hicieron las generaciones anteriores, y no es una crítica para nadie, pero si estamos como estamos, es porque hubo una generación que se comió el no te metas. Y ese no Tal te cual. metas en estos últimos años ha cambiado al no opines. No opines porque podés herir a alguien, no opines porque le podés caer mal a alguien. No, opinemos siempre. Siempre que Hay que tengamos, levantar la voz. totalmente, siempre que tengamos una base, un argumento, un fundamento, luchemos por un país mejor, porque sí es posible, porque en la política no son todos iguales. Los políticos pueden haberse equivocado y pueden haber sido todos iguales lo que hemos tenido, pero la política es la única herramienta que sirve para cambiarle la vida a la gente, cambiar en serio la sociedad. Y si nosotros nos dejamos convencer de que contra los corruptos no se puede, los únicos que ganan son los corruptos. Porque cuando una Claro. persona de bien no se mete, los corruptos ganan. Entonces sí hay una frase de Platón que dice, sobre todo de noche es cuando más sentido tiene creer en la luz. Cuando está Tal todo cual. oscuro, cuando no vemos ninguna posibilidad, cuando pensamos que todo es mentira, veamos esa luz. Y lo que es mejor, si podemos, seamos esa luz. Tal cual. Yo estoy viendo esa luz con los jóvenes, como ustedes. Así que les digo, adelante y bueno, a trabajar para cambiar las cosas y poder tener un país mejor. Nos Muchísimas merecemos tener un gracias. país mejor. Gracias, Necesitamos, Nahuel, a vos. necesitamos que personas como usted no se callen, Cecilia, y nos sigan iluminando. Pues, muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias.